Un hombre puede dormir en tu misma cama, decirte que te ama y, aún así, seguir buscando opciones en la pantalla de su teléfono. No busca a otra mujer porque tú no seas suficiente. Busca afuera porque está vacío por dentro. Hoy vas a entender la verdad sin filtros que nadie te cuenta sobre la inmadurez emocional masculina. Bienvenido a Dominio Mental. Si estás cansada de idealizar a hombres que no tienen la madurez para sostener una relación real, quédate hasta el final. Hoy vamos a romper esa venda de inseguridad con la verdad más cruda, guiados por la sabiduría de los grandes emperadores y filósofos estoicos. Aliviarás tu dolor, no con falsas ilusiones, sino con poder real. Existe una trampa psicológica y emocional en la que caen miles de mujeres de alto valor. Creen que si dan más amor, si son más comprensivas o si cambian su físico, él finalmente las elegirá en exclusiva. ¡Qué gran error! Epicteto decía, no son las cosas que pasan las que nos asustan, sino lo que pensamos sobre ellas. En los próximos minutos te revelaré la verdadera razón por la que un hombre no se compromete y, más importante aún, la frase estoica de 3 palabras que te hará inmune a su desinterés. Abramos los ojos de par en par. Hay hombres que están contigo, pasan tiempo contigo y te buscan. Pero en cuanto te das la vuelta, siguen pendientes de quién les reacciona a una historia, buscando conversaciones nuevas, alimentándose de migajas de atención digital. ¿Por qué lo hacen? Es porque no te aman. La realidad es más patética, muchos hombres no están enamorados de una mujer, están enamorados de la sensación de sentirse deseados. Es el ego de un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Como decía Séneca, la pobreza no es el hombre que tiene poco, sino el que ansía más. Ese hombre que busca atención afuera es un mendigo emocional. Necesita la validación constante de extrañas para sentir que vale algo, porque su amor propio está en cero. No es que tú seas insuficiente, es que su tanque interno tiene un agujero que ninguna mujer podrá llenar jamás. Si has sufrido por esto, si sientes que tu autoestima se ha quebrado porque un hombre no te elige, quiero que respires hondo. Escucha esto con el corazón y grábatelo en la mente, el comportamiento de él es el reflejo de su incapacidad emocional, no de tu valor. Para enfrentar este entorno social sin perder tu paz emocional y tu autoestima, aplica estos 3 pilares prácticos de desarrollo personal. Pilar 1. Observa la conducta, no la promesa. Si te dice que te quiere, pero sus acciones buscan la atención de otras, quédate con sus acciones. La madurez no se habla, se demuestra. Si no hay exclusividad mental y emocional, ahí no hay una relación, hay una sala de espera. No seas la opción de alguien que juegue a la lotería con tu tiempo. Pilar 2. Retira tu energía en silencio. El error común es reclamar, pelear y pedir explicaciones. Cuando haces eso, validas su ego. El estoicismo nos enseña el poder del silencio. Marco Aurelio gobernaba un imperio y escribió, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Si descubres que sigue buscando afuera, no grites. Retira tu presencia. Tu ausencia es el límite más sagrado que puedes poner. Pilar 3. Destrona al ídolo. Has idealizado a un hombre basándote en su potencial, en lo que podría ser. Pero la realidad cruda es lo que es hoy. Un hombre inmaduro emocionalmente es un pozo sin fondo. No intentes salvarlo. Tú eres una compañera de vida, no un centro de rehabilitación para hombres confundidos. El verdadero alto valor de una persona nace cuando dejas de buscar que te elijan y te eliges tú primero. Cuando tu autoestima no depende de cuántas miradas recibes, sino de cuánta paz mantienes en tu interior. Cuando un hombre inmaduro nota que no puede ser manipulada con palabras bonitas porque exiges coherencia de sus actos, ocurre una magia, o madura de golpe por el miedo a perderte, o se retira porque sabe que contigo no puede jugar. Y en ambos casos, tú ganas.
No permitas que la confusión de otros siembre dudas en tu valor como mujer. Quien no sabe lo que quiere, terminará perdiendo lo que tiene. Y tú eres demasiado valiosa para ser el pasatiempo de alguien que no ha aprendido a ser hombre. Si este video te ha traído claridad, si sentiste ese alivio en el pecho al entender que el problema jamás fuiste tú, haz clic en el botón de me gusta. Ayúdanos a que esta verdad sin filtros llegue a más personas que necesitan recuperar su dominio mental. Déjame en los comentarios la frase, me elijo a mí, para saber que llegaste hasta el final y que estás lista para edificar una mentalidad ganadora. No olvides suscribirte para no perderte nuestro próximo análisis de sabiduría estoica aplicada a la vida real. Como decía Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Mantén tu mente firme. Nos vemos en el próximo video.